buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de la Facultad de Economía de la Universidad Central, agradecemos por su asistencia a este evento conjunto que hemos convocado bajo el nombre de Políticas Económicas, Horizontes Alternativos en el escenario post-consulta. Intervendrán a continuación la economista Nancy Medina, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, y agradecemos la concurrencia y la participación en esta mesa redonda de los economistas John Cajas, Guido Duque, Pablo Dávalos y César Carranza. Moderará la mesa la profesora Katiuska King. Hemos considerado que en el escenario luego de la consulta popular del 4 de febrero, el eje del debate político y social se traslada hacia la esfera de las políticas económicas y del programa económico. Nos parece sustancial que la Universidad Central abra espacios para este debate y también haga escuchar su voz en un momento muy importante para el país. Nancy. Gracias, Francisco. Buenas tardes con todos y con todas. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Como mencionó Francisco, estamos organizando las dos facultades este debate y creemos de gran importancia organizar este tipo de debates para que sea escuchada la posición y la voz de la Universidad Central y sobre todo de estas facultades que tienen, digamos, mucho que ver en el quehacer diario. Este tema de la mesa redonda es muy importante. Ustedes saben que se han formado inclusive grupos de economistas, ¿no es cierto?, alrededor de las propuestas de alternativas económicas frente a la crisis que está viviendo nuestro país y frente, digamos, a los diferentes escenarios que tenemos nosotros en los próximos y en los futuros años. En ese sentido, damos la bienvenida a los panelistas, damos la bienvenida a la moderadora. Sean ustedes bienvenidos y empezamos con el debate y con la mesa redonda. Empieza. ¿Quién empieza? Sí. Es moderadora la economista Katiuska King. Ella ha sido subsecretaria de las CIPLADES, ¿no es cierto? Y también ha sido ministra de Política Económica en el periodo anterior. Profesora de la Facultad de Sociología en este momento. Gracias. Por favor. Buenas tardes con todas y todas. Muchas gracias a la decana de la Facultad de Economía. Este es un evento conjunto de la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Vamos a dar inicio a esta mesa en la cual evidentemente quisiéramos que todos ustedes puedan participar al final con preguntas. Cada ponente va a tener 15 minutos, yo les voy a avisar cuando vayamos en 10 y cuando falte un minuto para terminar. Porque la idea de esto es que podamos todos participar en este debate. Va a empezar John Cajas, quien es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central, y él nos tiene una charla que se llama Economía de la Postconsulta. John, por favor.
como del público aquí presente, quiero hablarles un poco sobre cómo podemos pensar la economía posterior a la consulta popular. Y me he tomado el atrevimiento de presentar algunas láminas porque, bueno, como les decía, me he tomado el atrevimiento de presentar algunas láminas porque me parece crucial que veamos los datos, no solamente que los escuchemos, para que palpemos un poco la situación súper compleja que vive la economía ecuatoriana. Por favor. Entonces, yo creo que es necesario centrarnos primero en entender cuál es el estado de la economía, luego de toda una década que fue desperdiciada. ¿Y por qué hablamos del estado de la economía, por favor? Pues básicamente porque la economía, si bien es cierto, no estamos todavía en la crisis del año 99, sin embargo todos sabemos, por favor, que no existe una mesa servida. Empecemos por ahí. ¿De acuerdo? No existe ninguna mesa servida, tanto es así, no había mesa que Rafael Correa ni siquiera pudo votar, no tenía mesa, no se dejó mesa. Pero aparte de eso, si bien es cierto, no hay mesa servida y no vivimos un caos, podemos terminar en un caos económico. La cuestión es que en este momento, una vez que la consulta popular se ha terminado, definamos hacia dónde queremos ir. Y debemos tener muy claro lo siguiente. A mi parecer, es hora de que nosotros dejemos cualquier aspiración en términos políticos, en términos de puestos dentro de un gobierno o alguna cosa similar, y más bien pensemos en los objetivos de mediano y largo plazo. Entonces, algunas evidencias para hablar de por qué puede estar existiendo una crisis económica, por favor. Entonces, aquí ustedes pueden ver una serie de indicadores, los detalles de los indicadores no son lo relevante, solamente quiero mostrarles, por ejemplo, que el PIB per cápita en el Ecuador está contraído desde el año 2014. ¿Qué más podemos ver? La formación bruta del capital fijo, es decir, la inversión, asimismo se encuentra contraída desde el año 2014. Desde el año 2014 vemos que el empleo adecuado se encuentra en un estado de contracción, al punto que de cada 10 personas que deberían trabajar en nuestro país, apenas 4 consiguen un empleo adecuado. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos un estancamiento de los ingresos laborales desde 2014, tenemos una contracción en términos de actividad económica que se ve hasta en las horas promedio trabajadas. Este es un dato muy peculiar. Ustedes toman las encuestas de empleo del INEC y van a ver que mientras en el 2014 el promedio de horas trabajadas es 39, y 39 porque la economía ecuatoriana es sobre todo informal, así que por más que la legalidad diga 40 horas y que no hay empleo, se va a reducir el número de horas trabajadas, más aún cuando estamos en crisis. En 2017, creo que esto es el dato de septiembre, se reduce a 36 horas trabajadas. Por favor, ¿qué podemos ver a más de esto? Tenemos un déficit fiscal que para el año 2016 superó el 7% del PIB, casi llega al 8% del PIB. En el caso del déficit, yo voy a hablar un poco más porque uno puede satanizarlo y decir que es malo, ¿de acuerdo? El déficit no necesariamente es ni bueno ni malo, pero después de que veamos en qué se gastó, como que vamos a considerar que es un poco malo ese déficit. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que las reservas internacionales se encuentran estancadas, es decir, en el año 2011 teníamos casi 3.000 millones de reservas, para el año 2017 teníamos 2.400 millones de reservas. Y eso tomando en cuenta que el Ecuador estaba alimentando reservas internacionales a punta de deuda externa, a punta de bonos últimamente. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que la deuda pública estaba en el año 2009, en diciembre, a 10.000 millones de dólares. A diciembre del 2017 la deuda pública se sube a 46.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que más que se cuadruplica, casi se quintuplica la deuda pública. Entonces, eso sí debe decirnos que algo no está yendo bien. ¿Cómo es factible que después de los procesos de renegociación de deuda que se dieron en el año 2009, recordemos, donde, bien o mal, se logró niveles mínimos de deuda pública, después la deuda pública se acelera? 2010-2011 empezamos a endeudarnos con China, 2014 empezamos a volver a los mercados internacionales con los bonos. ¿Qué más tenemos? Tenemos deflación. Tenemos deflación. En el año 2017 la deflación fue promedio anual 0.20%. Creo que fueron 5 meses de deflación el año pasado. Deflación, crecimiento estancado, economía que no genera empleo. Si eso no es crisis, entonces ¿qué es? Por favor. Y más indicadores, es decir, para que no quede dudas. Vean el caso del índice de Gini. El índice de Gini está estancado en términos de desigualdad de ingreso desde el año 2011. Desde el año 2011 al 2017, el índice de Gini prácticamente no se mueve. Es decir, ni siquiera en términos de desigualdad, después de 2011 ha habido avances en la economía ecuatoriana. ¿Qué más puedo hablar? Pobreza.
Resulta ser que igualmente la pobreza después del 2014 se encuentra estancada. Puedo hablarles del índice de Gini y de la tendencia de la Tierra, 0.7, 0.8, niveles máximos de concentración que no se tocaron en toda la década. En toda la década. ¿Qué más? Índice de Gini de los activos, 0.9. 0.9, ustedes saben que el índice de Gini llega a 1. Estamos hablando de una concentración extrema hasta de los activos. Y eso no se tocó durante la década. ¿Qué más les puedo decir? Solamente para que aparte de ver los datos nos llenemos un poco de coraje, por lo menos a mí me llena de coraje este dato. 30 compañías, no hablo de grupos económicos, de compañías. En el año 2016, mientras la economía ecuatoriana se caía 1.5%, estas compañías obtuvieron utilidades de 1.766 millones de dólares. Si bien es cierto, estas utilidades son menores a las utilidades obtenidas en años pasados, pero por Dios, estamos hablando de que casi, o más aún, más de lo que la economía ecuatoriana se contrajo, las 30 compañías más grandes los obtuvieron en utilidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Tenemos una economía atorada, estancada, pero claro, generando utilidades para los grandes grupos económicos, para las grandes empresas. Por favor. Entonces, a veces los gráficos ayudan más para entender semejantes cifras. Aquí tienen el dato del PIB nominal per cápita. Estancado desde 2014. Estancado. Esto no se veía desde que el Ecuador está dolarizado. Por favor. Deuda creciente. De hecho, si nosotros tomáramos las declaraciones oficiales de Lenín Moreno, ya estamos hablando de una deuda total de 69.000 millones de dólares. Un poco difícil de estimar ese dato, pero aún así estamos hablando de que la deuda ha crecido, bueno, no exponencialmente, soy un poco matemático y no me gusta usar las palabras con ligereza, pero al menos puedo decirles que el crecimiento es demasiado fuerte. Cada mes, el gobierno de Lenín Moreno, ya ni siquiera estoy hablando del gobierno de Rafael Correa, el de Lenín Moreno, cada mes está endeudando a un ritmo de 1.000 millones mensuales. 1 punto del PIB al mes en deuda. ¿Saben qué gasto consume casi 1 punto del PIB al mes? Salarios del sector público. Salarios del sector público son casi 1 punto del PIB al mes. Entonces uno empieza a deducir, disculpen que sea mal pensado, ¿será que acaso nos estamos endeudando para pagar sueldos? Pero se supone que eso legalmente no se puede. Así como no se podía tomar 300 millones para gasto corriente cuando resultaba ser que era dinero que se necesitaba para la reconstrucción. Así que solamente para pensar, por favor, sigamos. ¿Qué más tenemos? Aquí está el empleo. Aquí ustedes pueden ver que el empleo adecuado llega a mínimos de toda la década. Estamos hablando del 40%, cuando en el año 2014, en el cuarto trimestre, habíamos llegado al 49%. Y eso que el Plan Nacional de Buen Vivir decía que el objetivo para 2017 era 55% de empleo adecuado. Estamos en los mismos. Incluso cuando Rafael Correa deja el poder en abril, llegamos a un empleo adecuado del 38% de la población económicamente activa. Entonces, el gobierno de Moreno lleva un año. Los datos de diciembre dijeron 40%. ¿Dónde está la recuperación económica? Por favor, sigamos. Y como les decía, el índice de Gini estancado en términos de desigualdad. Por favor, sigamos. Este dato incluso debería un poco revisarnos la piel. Esta es la cobertura de las reservas bancarias. Los bancos tienen reservas en el Banco Central del Ecuador y supuestamente eso se cubre con reservas internacionales. ¿Esto qué significa, compañeros? Significa que desde el año 2016 las reservas internacionales que tiene el Banco Central no son suficientes para cubrir los encajes bancarios. Ya ni siquiera estamos hablando de todos los pasivos que supuestamente deberían cubrir las reservas internacionales. Simple y llanamente encajes bancarios. ¿Qué significa esto? Que no basta con adquirir deuda, sino que se están usando las reservas internacionales. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que el Ecuador está dolarizado y no puede generar moneda propia. Al no poder generar moneda propia, está alimentando su liquidez, y liquidez implica actividad económica, a través de deuda y a través de reservas internacionales. Es como que tuviera una persona que se les estuviera muriendo, y para evitar que se muera, cada 3 minutos, 2 minutos le metes un electroshock. La persona como que reacciona, otra vez se te muere, otro electroshock. En vez de ver qué le está pasando, tal vez está corriendo con un juguete en la boca. Pero tú, a punta de electroshocks, quieres mantenerle activo. Y eso es lo que pasa con la economía ecuatoriana. A punta de deuda externa y a punta de reservas internacionales, están creando una falsa ilusión de recuperación. Por favor, sigamos. Y aparte de eso, tenemos todos los problemas causados por la no transformación productiva. Aquí ustedes podrían abrirse leyendo los detalles, y solamente les voy a dar las ideas básicas. El Ecuador se ha desindustrializado en términos relativos, tenemos una tecnificación estancada, vayan y vean cuánto es la formación bruta de capital fijo en maquinaria. Resulta ser que toda la inversión pública era construcción.
Cuando hablamos de maquinaria, estancados. ¿Qué más podemos ver? La estructura del empleo no ha cambiado. La estructura del empleo y de la producción, vean el valor agregado bruto por industria. Estamos produciendo en términos proporcionales lo mismo y empleando a la misma gente. ¿Qué más podemos ver? Reprimarización de las exportaciones. O sea, en vez de que el Ecuador haya supuestamente transformado su producción, el Ecuador se ha vuelto un país más dependiente de los productos primarios, aún con caída del precio del petróleo y todo. ¿Qué más podemos ver? Tenemos una dependencia persistente en importación de bienes de capital importados. Sigamos. Y como resultado de todo esto, tenemos como resultado, por favor, pasemos de. Ya, ese gráfico es chévere, porque no se entiende. Este gráfico, como buen economista, aquí ustedes pueden ver la succión de dólares que generan las importaciones por la dependencia, por el hecho de que no nos transformamos en términos productivos. Es decir, el Ecuador necesita ingresar dólares porque tiene una dependencia a las importaciones en su producción. Por tanto, ¿qué sucede? Que si el Ecuador no cambia su matriz productiva, no deja de depender de las importaciones, vamos a seguir expulsando dólares. Y si seguimos expulsando dólares, vamos a seguir dependiendo de la deuda externa y de los flujos de reservas internacionales. Por favor, sigamos. Sigamos, este era un dato de corrupción, pero ya ese tema está bastante aburrido. Sigamos. Entonces, una vez que se plantea el escenario, ¿cuáles son las alternativas? Aquí tienen una recopilación súper básica de un análisis que en realidad es más amplio. Es mucho más amplio que yo incluso les invito a revisar, que está en el internet. Pero ¿cuál es la idea básica? Aquí están todos los puntos que propuso Lenín Moreno en su famosa ley de reactivación económica. Y incluso ustedes pueden ver que hay puntos que podríamos aceptar como correctos o como incorrectos. Por ejemplo, se habla de reducir impuestos para los pequeños productores, lo cual me parece adecuado, pero al mismo tiempo se habla de promover nuevas formas de contratación que de hecho ya se están aplicando. Ahí vuelta que estamos hablando otra vez de la flexibilización laboral. Vamos respecto a la sustentabilidad de las cuentas fiscales. Reducir el déficit parece correcto, porque ¿cómo puede ser factible que cambiemos el déficit creando refinerías invisibles? O sea, eso no tiene sentido. Pero sin embargo, por otro lado, la austeridad fiscal que están proponiendo es insuficiente. ¿Por qué no vamos a una austeridad fiscal más radical en términos de gasto corriente para generar ingresos para la inversión pública? Les doy un dato. ¿Saben ustedes que si toman el PIB del país, lo dividen para el número total de personas empleadas y lo mensualizan, el salario promedio que podría pagar este país es 1.200 al mes? Cualquier salario que se pasa de 1.200 al mes es un salario que está provocando que otro gane menos del promedio. Y ahora hagan cuenta cuánto es el salario en el sector público. Entonces ahí pueden más o menos entender qué está pasando. ¿Por qué muchos salarios que están hiperinflados no se canalizan hacia la generación de infraestructura, hacia programas de empleo masivo en el sector informal, que es el que se está cayendo? Por favor, sigamos. Ahora, finalmente, para ir cerrando, ¿cuáles deberían ser los puntos mínimos de acuerdo? Nadie aquí, verán, la economía es mucho más incierta de lo que podemos creer. No hay leyes, no es todavía una ciencia. Aquí ven que por un lado salen foros de izquierda, foros de derecha, gente que está mandándole sus cartas al gobierno. Parece que algunos casos son cartas exigiendo que se cambie todo el equipo económico, otras cartas en cambio que piden que el equipo económico sea reforzado. Pero yo digo, en vez de estarnos preocupando de propuestas que a veces parecen hasta estar regadas, ¿por qué no vamos a puntos mínimos? ¿Por qué no vamos a puntos mínimos para empezar? Y esos puntos mínimos, en vez de dirigirlos a Lenín Moreno, ¿por qué no los dirigimos directamente al pueblo ecuatoriano? Yo creo que es más legítimo que el pueblo lo diga, antes que el gobierno de Moreno, que, como dijo un tal Eduardo Mangas, a ratos puede utilizar el diálogo más bien para que la gente se convenza. Entonces ahí ustedes pueden ver una propuesta de puntos mínimos, no los voy a leer, por favor sigamos. Y a partir de esos puntos mínimos, ustedes pueden encontrar un documento, que de hecho ya va a subirse al internet, en donde ven toda una propuesta económica. Vean, esta propuesta económica que de hecho estoy haciendo presente, que la elaboramos junto con mi compañero Alberto Acosta, tiene una finalidad de simplemente servir de discusión, pero con una característica: no podemos poner políticas aisladas. La política económica es integral, es decir, cada política económica tiene un fin. Recuerden el esquema de circulación del capital productivo: dinero, mercancía, producción, mercancía, dinero. Ese orden nos dice que algún orden o algún sentido debe tener la política económica. Por ejemplo, nosotros proponemos aplicar política financiera para generar crédito para la pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para que eso después reactive la producción y el empleo. ¿De cuál sector? Del sector informal. ¿Y dónde entra ahí el dinero electrónico? Pues precisamente en la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Pero repito, estas solo son ideas gruesas. ¿A dónde quiero ir?
hay que entablar el diálogo, hay que discutir qué está pasando con el país. Por favor. Un tema de dinero electrónico que no quiero hablar ahorita, por favor, pasemos. Y finalmente, una invitación. Como esto es muy poco tiempo, no vamos a salvar el país en 15 minutos. Por lo menos quiero decirles que mientras algunas personas hoy recién se acuerdan de mandar propuestas, hay unos gente que estamos estudiando el tema ya algunos años. Les invito a leer esta página web. ¿Ya? Entonces, en esta página web, que se titula La década desperdiciada, van a encontrar trabajos desde 2015 o incluso antes de qué está pasando con el país y hacia dónde vamos. Creo yo que es el momento en que los intereses políticos vayan dejándose de lado para defender intereses, bueno, no políticos solamente, políticos partidistas o políticos en cuanto al poder institucionalizado, y pelear más bien espacios desde lo popular. Eso es todo y esperemos que por favor no sean militar. Muchas gracias. Disculpa. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes apagar el proyector? Ese botón, no, el botón de aquí, ahí, pásale más allá, ahí. Una vez, otra vez. Gracias. Vamos a continuar con Guido Duque, quien es subdecano de la Facultad de Economía y quien nos va a hablar de las propuestas de política económica en un escenario postelectoral de la coyuntura a la estructura. Guido. Muy buenas noches. Bueno, quiero explicar un poco mi ponencia en este caso. La idea es que si bien podemos tomar medidas que campeen en este momento la crisis, el problema es más bien estructural. Entonces más bien me fui por el lado de la estructura, porque estoy bastante de acuerdo con las ponencias o con las propuestas especialmente que se han venido dando desde el punto de vista heterodoxo. Se necesita un ajuste, pero un ajuste heterodoxo que en este caso no lastime, ¿no es cierto?, a las personas más vulnerables. Pero el problema sustancial es que la estructura económica no ha cambiado. Entonces, nuestro país, ¿no es cierto?, no ha dejado de tener una estructura primaria extractiva prácticamente desde el 72, ¿no es cierto?, que se inició la exploración petrolera a gran escala en la región amazónica y se ha mantenido. Y este es un problema no solo económico, sino prácticamente es un tema tecnológico-político en un contexto más amplio. ¿No es cierto? El crecimiento económico, el desarrollo no puede reducirse, ¿no es cierto?, a una idea de eficiencia, de innovación, que sería el motor inicial, pero a un lado dejar el componente histórico y desechando los procesos de cambio social. En este caso, es importante analizar que las instituciones políticas, ¿no es cierto?, están relacionadas con las instituciones económicas. En este caso, las instituciones políticas de carácter extractivo que hemos venido realizando concentran el poder en una pequeña élite y colocan pocas restricciones al ejercicio del poder. Las instituciones económicas son frecuentemente, como hemos observado, estructuradas por la élite para extraer recursos de la sociedad. Entonces no hemos cambiado ese patrón, no somos una economía productiva, sino somos una economía rentista, y en este caso el resultado es políticas extractivas que, combinado con bajos niveles de crecimiento y desarrollo económico, logran que la persistencia de la pobreza intergeneracional y también la concentración del poder. Entonces, nuestras instituciones se han desarrollado en función de patrones que históricamente están basados en la estructura de recursos, en la extracción de recursos naturales o una estructura en base de la renta, en este caso, la renta del petróleo. Y en este caso, en el largo plazo, estas tienen consecuencias graves y el efecto se mantiene a largo plazo. Por ejemplo, trabajos de una economista, Esther Duplo, analizan que existen todavía efectos negativos en la población, en este caso del Perú, de la aplicación de la mitad en la época colonial. Entonces siempre es importante regresar a ver la historia, regresar a ver la estructura, que nosotros todavía en muchos casos no hemos cambiado. Ahora, es necesario, ¿no es cierto?, lograr un proceso de desarrollo inclusivo que no se puede lograr desde esta política, de esta economía, primaria extractiva con amplia dependencia en el sector externo.
Es así que observamos que frente a un choque externo que se ha producido, ¿no es cierto?, la caída del precio del petróleo, vemos una serie de problemas que justamente John describió. Simplemente quiero focalizarme en uno de ellos, que es el más importante: los efectos en el desempleo. En este caso son de carácter heterogéneo. Vemos que en lo más fuerte del desempleo, en diciembre de 2016, en Quito se alcanzó una tasa del 9.1% de desempleo. Es decir, en este caso prácticamente era el doble que existía con respecto a septiembre del 2010. Imagínense, se duplicó prácticamente el desempleo en Quito. Vemos ejemplos también, pues, altas tasas de desempleo en Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato, que son las ciudades autorrepresentadas. Y vemos que, por ejemplo, todavía en Quito, para septiembre del 2017, el desempleo sigue estando en tasas altísimas del 7.8%, muy por encima del desempleo a nivel nacional. Entonces vemos que hay una estructura heterogénea de este proceso, y además existen brechas, ¿no es cierto?, en estas tasas de desempleo. Por ejemplo, los jóvenes han sido los más afectados en el desempleo, y también el desempleo afecta con más severidad a las mujeres. También vemos fenómenos como las ciudades del oriente, ¿no es cierto?, que vivían de la provisión de bienes y servicios a los trabajadores de la actividad petrolera, están en crisis. Y además, ¿no es cierto?, existen crecientes necesidades de generar puestos de trabajo, no solamente para las personas que están en nuestro país, en nuestros compatriotas, sino la creciente cantidad de migrantes extranjeros que han llegado atraídos por las mejores condiciones que los países en los cuales ellos han salido. Entonces, las medidas para dinamizar la economía y generar empleo de forma coyuntural son importantes. Sin embargo, deben responder, ¿no es cierto?, además de responder a las necesidades del flujo de caja actual del gobierno, necesitamos sentar las bases para un cambio estructural, ¿cierto? En política económica realmente no existen recetas milagrosas ni panaceas universales. Cada realidad es diferente y cada contexto es distinto. Por eso es importante saber simplemente tener referencia de lo que han hecho los demás países, porque en la práctica estos no son procesos exactos. No podemos, simplemente lo que podemos hacer es aprender de las experiencias y de casos que se han dado a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer simplemente es hacer algunas líneas de reflexión con respecto a lo que debemos hacer para cambiar esta estructura, ¿cierto?, económica, porque si bien lo que vamos a hacer ahora es estabilizar la economía, después nuevamente uno de los factores o los dinamizantes, ¿no es cierto?, que se ha recuperado hasta cierto punto el precio del petróleo, comienza a fallar. Siempre estamos dependiendo de la renta, y si mantenemos esa estructura siempre vamos a tener esta debilidad, ¿no es cierto? Primero fue el tema de la tagua, después fue los sombreros de paja toquilla, después fue el cacao, después fue el banano, después fue el camarón, y cada vez que estamos dependiendo justamente de los ciclos, ahora del ciclo del petróleo. Caen las materias primas, entramos en crisis. Entonces es importante pasar desde una visión de la inversión en capital humano hacia una educación para la transformación, ¿cierto? Es importante formar una masa crítica de personas que no solamente tengan conocimientos técnicos, sino que también estén conscientes de su rol como ciudadanos en nuestro país. Es necesaria, ¿no es cierto?, la asignación y la formación profesionalizante, pero también es importante la formación justamente de ciudadanos. Y lamentablemente se está propendiendo, ¿no es cierto?, muchas veces a el desarrollo más bien de procesos que se fortalezcan los mayores niveles de formación técnica profesional, pero tenemos que buscar también una educación que sea liberadora y transformadora. Entonces, simplemente quiero anotar con esto que es necesaria, ¿no es cierto?, la formación técnica, la masificación de la educación, pero tiene que ser una educación integral para no solo transformar la estructura de la matriz productiva, sino hacer un proceso de transformación social. Investigación, innovación y desarrollo. Vemos, por ejemplo, que el gobierno anterior puso la iniciativa de la investigación del conocimiento en función de Yachay, pero la obsesión, en palabras de Arturo Villavicencio, la obsesión de las políticas públicas orientadas a cortar la brecha tecnológica mediante el desarrollo de sectores de alta tecnología está presente en la agenda gubernamental, y eso atrae a la sociedad, ¿no es cierto?, y al mundo académico. En particular,
de esfuerzos y análisis y de desarrollo en otras direcciones más viables y de mayor impacto al país. Es decir, la investigación debe estar orientada a las áreas de mayor generación de empleo y no solo a las áreas intensivas en capital y que tienen muchas veces encadenamientos productivos muy cortos, muy pocos, que no van a tener una incidencia generalmente en el empleo. La importancia de democratizar los medios de producción. Es decir, para el cambio estructural es necesario, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que dinamicen la economía ecuatoriana, que en este caso ha estado caracterizada por la concentración y monopolio. Por lo tanto, necesitamos dotarle de medios de producción y buscar nuevas formas de organización mediante asociaciones de productores, cooperativas y otros tipos de estructuras de la economía social y solidaria. Es decir, no solamente pensar, ¿cierto?, en nuevas industrias que tengan fines de lucro, sino que tenemos que lograr industrias que en este caso sean o tengan otra lógica justamente de acumulación y de relación entre las personas. Por lo tanto, es importante que la política pública llegue a los territorios, ¿no es cierto? Es decir, buscar soluciones creativas, ¿no es cierto?, que rompan esta sinergia y busquen soluciones no solamente a nivel macro, sino meso y también micro, de distintas lógicas y desde la perspectiva territorial. Por eso justamente inicié diciendo que en este caso tenemos problemas heterogéneos, distintas ciudades tienen distintos problemas, ¿no es cierto? Tenemos el desempleo en Quito, tenemos ahora el problema de lograr potenciar o regresar, ¿no es cierto?, el tema de las economías de las ciudades que están en el oriente ecuatoriano. Y en este caso, con políticas macroeconómicas no se les puede hacer, sino simplemente crear las condiciones necesarias. Por lo tanto, necesitamos mirar también una perspectiva, ¿no es cierto?, meso y micro de las políticas económicas, ¿no es cierto? Especialmente tenemos un sector agrícola que, justamente como lo mencionó John, tenemos una concentración importante del ingreso y tenemos, ¿no es cierto?, por un lado, las tierras mejores están destinadas a la ganadería y a la producción de monocultivos especialmente dedicados a la exportación, mientras que los terrenos menos propicios para la agricultura son los que quedan, en este caso, en manos de los productores que producen, valga la redundancia, para los mercados internos, es decir, los mercados que nosotros no estamos valiendo. ¿Y cuál podría ser una estrategia productiva para lograr esto? En este caso, es importante tener algunos conceptos, ¿no es cierto? La idea de la necesidad de un desarrollo endógeno, ¿no es cierto?, una economía de una competitividad sistémica que se suele hablar, es decir, no solamente mejorar la productividad, sino mejorar el nivel de vida de las personas. Y esto se podría lograr, ¿no es cierto?, mediante la formación de encadenamientos productivos, ¿no es cierto?, a partir de las dinámicas y los contextos del territorio. Es decir, en este caso tenemos que pasar, ¿no es cierto?, de una planificación o de políticas, ¿no es cierto?, que miren a simplemente lograr procesos macro, también tenemos que llegar a procesos que afecten realmente a la estructura productiva de nuestro país. Porque si no, simplemente lo que vamos a hacer es logramos una estabilidad de la economía, logramos cambiar esta crisis hasta esperar la siguiente crisis sin haber nosotros logrado un proceso de cambio. Por lo tanto, también es necesario el proceso de acortamiento de las cadenas productivas, especialmente de las cadenas de comercialización, especialmente en el área agrícola, donde los intermediarios son los que se llevan el mayor valor de la producción, sin que el resto de la economía se beneficie, especialmente los agricultores que no se benefician de esta dinámica. Además, es importante romper con el extractivismo para superar los límites, ¿no es cierto?, de este proceso de industrialización por sustitución de importaciones que, como ustedes observaron justamente en la presentación que me precedió, no ha tenido ningún efecto. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Necesitamos primero generar recursos, generar ingresos para el Estado. Entonces tenemos un ejercicio de análisis de la matriz insumo-producto, de las estructuras productivas, ¿no es cierto?, como factor clave para este desarrollo, que tenemos, por ejemplo, industrias claves, que tienen grandes encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, que son superiores incluso al promedio nacional. Y ahí tenemos, por ejemplo, la cría de ganado, la agricultura, la pesca, el camarón, la producción de madera y la producción de productos derivados de la madera, fabricación de metales, industrias manufactureras, generación y captación y distribución de energía eléctrica.
Lo interesante de esto es que, por ejemplo, en promedio, estos sectores, ¿no es cierto?, el más importante, que es la captación y distribución de energía eléctrica, por cada dólar que aumente la demanda de energía eléctrica, la economía global crece en $2, ¿no es cierto? Es decir, debemos buscar justamente estos motores, ¿no es cierto?, estas industrias claves que nos van a permitir generar esos ingresos. Es decir, en este caso, podemos nosotros hacer un proceso de transformación primero generando los ingresos para después justamente dinamizar la economía y redistribuir, ¿no es cierto?, lo que habíamos ya hablado de la necesidad de generar alternativas de producción. También tenemos las industrias que son motores en la economía, que tienen encadenamiento hacia atrás y que le jalan, ¿no es cierto?, prácticamente la economía. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la elaboración de aceites, grasas de origen vegetal y animal, la elaboración de productos de molinería, la fabricación de maquinaria y equipos, que en este caso son importantes. Además, dentro de estas industrias motores también tenemos, por ejemplo, el proceso y conservación de carne y la elaboración de cacao y confitería, que en este caso igual tienen un importante efecto, porque la capacidad de encadenamiento, por ejemplo, por cada dólar, ¿no es cierto?, que crece la demanda en la parte de cacao y confitería, la economía crece en $2.32. Es decir, en este caso hay industrias, hay potencial justamente de crecimiento y que tenemos que enfocar los recursos escasos que tenemos ahora justamente a ellos para dinamizar la economía, que nos va a permitir generar recursos para después redistribuirlos. Entonces, en este caso, especialmente el sector agrícola, que puede encadenarse a la parte industrial, puede generar, ¿no es cierto?, especialmente mayores niveles de empleo a nivel rural, y con eso evitamos también la migración campo-ciudad o las migraciones internacionales. Además, esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, una potenciación de crecimiento a nivel del agro y, en general, en conclusión, para terminar mi intervención, es importante, ¿no es cierto?, realizar un proceso de nivel de discusión a un nivel teórico-empírico en distintos niveles. Es decir, es importante discutir estas políticas estructurales, pero también, ¿no es cierto?, combinarlas con las políticas coyunturales que debemos tomar para cambiar la crisis, y debe ser también incluso más allá una discusión teórica, filosófica, ¿no es cierto?, de qué país queremos, hacia dónde va, cuál es esa transformación de la economía que nosotros queremos. Y es decir, las medidas coyunturales para estabilizar la economía también deben ser importantes, pero también debemos buscar medidas estructurales que fortalezcan la economía y nos permitan lograr un proceso más inclusivo y una economía incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Vamos a dar la palabra a Pablo Dávalos, quien es doctor en Economía, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien nos va a hablar sobre políticas económicas y teoría económica desde una visión heterodoxa. Bien. Buenas tardes con todas y con todas. Yo quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Facultad de Economía por abrir este espacio de reflexión y de análisis. Quiero también situar la conversación, porque así la veo la conversación con ustedes, en dos niveles. Un nivel, si ustedes quieren, pragmático, donde les voy a contar algunas cosas que han pasado, y otro nivel que podría ser un poquito más teórico, más epistemológico. Entonces voy a tratar de combinar esos dos niveles para tratar de trabajar lo que significa la heterodoxia y las visiones que podrían desprenderse desde una visión heterodoxa. Les comento que hace algunas semanas se conformó en el país el Foro de Economía y Finanzas Públicas, estructurado por 20 economistas, todos ellos con una fuerte raigambre neoclásica, decimos en términos económicos, pero neoliberal. Muchos de ellos habían sido ya parte de la autoridad económica y de los programas económicos que se impusieron aquí en el país, y tenían tras de sí una especie, si ustedes quieren, de reguero, por así decirlo, de crisis. Habían dejado al país sumido en una profunda recesión, y todos los datos nos muestran que cuando ellos fueron autoridades económicas, el país pagó con consecuencias muy fuertes, muy graves.
el desempleo, la concentración del ingreso, la desindustrialización, el extractivismo, la reprimarización, la violencia de la sociedad que provocaron estas políticas neoliberales, quizá tuvieron su epítome en el año 1999, cuando el Ecuador, producto de esa crisis, finalmente perdió incluso la moneda. Entonces, la verdad es que a mí sí me dio una especie de indignación, por decirlo menos, cuando vi a estos neoliberales hablar de lo que se debería hacer en el país. Y me llenó de indignación porque pensaba que ellos no tenían la calidad ni académica, ni moral, ni técnica, e incluso instrumental, y en el caso de aquí podría decir incluso ética, para hablarle al país en esos términos. Producto de ello, conversé con algunos colegas economistas, estaba en ese momento con Fidel Márquez, el rector de Cotec, y realmente nos sorprendíamos, y empezamos a conversar sobre la necesidad de formar un espacio de convergencias, de discusiones, desde algo que puede ser denominado la heterodoxia en economía. Y ahí se abre un debate sobre qué es la heterodoxia y qué significa la heterodoxia hoy, en el siglo XXI. Y conforme conversábamos con algunos economistas, vinculábamos a gente joven, a gente nueva, nos dábamos cuenta de que la economía como un discurso se había empantanado y no era capaz de comprender los fenómenos del siglo XXI, porque la economía tenía anteojeras hechas en el siglo XIX. Les estamos enseñando a los estudiantes, nosotros como profesores de economía, instrumentos conceptuales para comprender el siglo XXI, pero que pertenecen al siglo XIX. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el caso del equilibrio general. El equilibrio general se creó en el siglo XIX, pero no sé si el equilibrio general sirva para entender el siglo XXI. Otro ejemplo es la curva de demanda. La curva de demanda, o sea, no tiene ninguna pendiente negativa. De hecho, la curva de demanda no tiene ninguna pendiente. Es imposible determinar una curva de demanda o una curva de oferta desde el famoso agente representativo. ¿Qué les estamos enseñando a los chicos, a los estudiantes de economía? ¿Por qué les mentimos? ¿Por qué les decimos cosas que no corresponden a la realidad? ¿Por qué hipostasiamos la realidad? ¿Por qué les decimos que hay desarrollo económico cuando la idea de desarrollo económico es un contrasentido? Producto de eso empezamos a conversar con algunas personas, entre ellos la gente de Rethink Economics. Nos comunicamos con Steve King, que escribió un libro muy interesante que se llama The Book in Economics, que recomiendo que forme parte de esa discusión, y empezamos a hablar de la heterodoxia. Y fíjense ustedes, nosotros los economistas no tenemos instrumentos conceptuales para entender fenómenos del siglo XXI, y hago referencia, por ejemplo, a la criptomoneda. ¿Qué tiene que ver, les pregunto yo, qué tiene que ver algo denominado teoría cuantitativa con la criptomoneda? Fíjense ustedes el hecho de que sea la gente de la calle, ustedes, cualquiera de ustedes, los que puedan emitir moneda. ¿Y qué tiene que ver esa emisión de moneda con la inflación? Es absolutamente nada. O, pongo otro ejemplo, los costos marginales cero, los bienes gratuitos que están emergiendo en el capitalismo y frente a los cuales no tenemos ningún instrumento conceptual ni epistemológico. Por ejemplo, Wikipedia. ¿Cuánto cuesta Wikipedia? Cero. El costo marginal de acceder a Wikipedia es cero. Pero los economistas aún no hemos desarrollado instrumentos conceptuales para entender eso. ¿Por qué? Porque estamos atados al siglo XIX y al siglo XX. No podemos entender el siglo XXI. Y estamos formando economistas con anteojeras del siglo XX para que actúen en el siglo XXI, que es el siglo de la sociedad de información. Otro ejemplo, con eso termino, hicieron la heterodoxia. A ustedes seguramente les enseñaron que la economía es la ciencia del comportamiento humano que estudia la asignación de recursos escasos para fines alternativos. Concepto de Robin de 1954. Hoy, en el siglo XXI, el recurso más importante para la producción es infinito, es abundante. Tenemos que cambiar de concepto nomás. El recurso que más se utiliza en este momento es la información. De hecho, las principales empresas en este mundo son empresas de información. Vean ustedes Facebook, vean ustedes, tienen un montón de ejemplos de ese tipo de empresas que manejan la información. Pero de ello, nosotros los economistas seguimos pensando en términos de escasez, seguimos pensando en términos de equilibrio general, seguimos pensando en términos de oferta agregada, demanda agregada, etc., ¿no?
Producto de estas discusiones con algunos economistas de varias universidades, entonces decidimos conformar un espacio que se llama Alternativo y Heterodoxo, al cual obviamente ustedes están invitados si me quieran cambiar el pensamiento económico y la praxis que de ello deriva. Empezamos a trabajar y empezamos a vislumbrar una serie de medidas económicas y nosotros sabíamos que el principal problema de la economía ecuatoriana, más allá de los problemas estructurales que tiene, hacía referencia a la dolarización, hacía referencia a la liquidez de la economía. Podemos proponer muchísimas cosas, pero es una economía que está atada a la dolarización. Tal es así que en el año 2014, cuando ya tuvimos un déficit de balanza de pagos fuerte, 500 millones, y en 2015, o sea, 1.500 millones de dólares, el gobierno de ese entonces ajustar la economía para salvar la moneda. Producto de ello, entonces, nos reunimos estos economistas y definieron un conjunto de medidas. Les voy a indicar algunas nada más. Por ejemplo, disminuir el IVA del 12 al 10% para incrementar las transacciones de la economía y, producto de ello, incrementar incluso la recaudación fiscal y darle liquidez a la economía. Otra medida, reperfilamientos de la deuda para que el gobierno, con producto de ese reperfilamiento, mantenga un fondo de ahorro que le permita, con ese fondo de ahorro, avalar de una manera financiera técnica la emisión de moneda electrónica. Si nosotros logramos liberar de ese reperfilamiento 2.000 millones de dólares, habida cuenta de la circulación monetaria, que es de 3, tendríamos en dinero electrónico 6.000 millones de dólares, los que nos aliviaría la liquidez, al menos por este tiempo. Habíamos propuesto, por ejemplo, la eliminación de la segmentación en las tasas de interés en el mercado financiero. Habíamos propuesto la eliminación del impuesto a la salida de divisas y la transformación de ese impuesto en encaje, de tal manera que cuando tú retornas los capitales se te devuelve, incluso con un interés, y ese encaje podría servirnos como recurso previo para formar un banco de exportaciones e importaciones, un export interno de aquí. Hicimos esto en 6 capítulos, alrededor de 60 medidas económicas, y dimos una rueda de prensa y le entregamos a la presidencia. Fuimos a la presidencia, le entregamos y el presidente nos llamó para conversar. Para el presidente Lenín Moreno era un acto que políticamente tenía que compensar el hecho de que él había hablado con los neoliberales. El país vio y constató la reunión con los economistas neoliberales. Entonces el país tenía que también, y para el presidente formaba parte de sus cálculos políticos, constatar la reunión con los economistas heterodoxos. Efectivamente nos dieron paso a esa reunión. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, nos reunimos con el presidente. Les comento más o menos en términos generales cómo fue esa reunión. Nos presentamos como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. El presidente nos recibió con todo su gabinete económico productivo. Estuvo ahí el ministro de Economía, estuvo el Banco Central, estuvo Servicios de Rentas Internas, estuvo el Ministerio de la Producción, el de Comercio Exterior, el de Agricultura, etc. Además que nos recibió con la vicepresidenta y trabajamos alrededor de 3 horas. El presidente nos dijo: mire, yo tengo un problema, nos dice así. Yo tengo un problema y es el hecho de que ¿cómo podemos volver a enamorar a la gente con la idea del socialismo en este contexto, cuando esa idea se ha degradado tanto? Nosotros le dijimos: señor presidente, tenemos que detener el discurso de la austeridad. El país no necesita la austeridad. El país no necesita ajustes, ni ortodoxos ni heterodoxos. El país tiene que salir de la visión de la austeridad y el país necesita un mensaje de optimismo. El presidente nos ha dicho: estamos de acuerdo con eso. Nosotros no vamos a entrar a ninguna política de austeridad. Nosotros no vamos a adoptar ningún paquetazo económico. Señor presidente, ¿eso significa entonces que nosotros podemos decirle al país que no va a haber paquetazos económicos? Sí, Pablo, no van a haber paquetazos económicos. ¿Suscribimos eso? De acuerdo. Y con respecto al resto, dice: trabajemos. Trabajemos porque yo tengo una presión muy fuerte. Dice: en este momento mis principales enemigos son aquellos que antes eran nuestros amigos. Y Pablo dice: el despilfarro y la corrupción realmente son inimaginables, van más allá de todo lo que nos podemos imaginar. ¿Y qué les costaba, por ejemplo? Dice: yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que el dinero electrónico lo maneje el Banco Central, dice el presidente, pero había que vender la idea de una manera adecuada, pues. Es decir, una vez que
el dinero electrónico lo manejen los actores y esté posicionado en la sociedad, ahí el Banco Central puede asumir eso. Hablamos también con el hecho de que hay sectores estratégicos que no habían tenido políticas, por ejemplo el sector agrario. El país no dispone de un censo económico en el sector agrario. El presidente se comprometió a llevar adelante esa iniciativa. Hablamos de políticas industriales, hablamos en ese sentido, la ministra Eva García nos comentó todas las estrategias que se venían llevando adelante en el campo de la política industrial. ¿Y qué veo yo? ¿Qué siento yo? Yo siento que el presidente está muy solo, que el presidente está en un contexto de una transición muy fuerte. Pienso que él no tenía otra opción que disputar los espacios políticos al anterior aparato gubernamental, porque de eso le dependía sus propias condiciones de gobernabilidad. Él llega con una gobernabilidad mínima, él llega con todas las dudas de haber hecho trampa en la elección, él llega con una oposición fuerte y él necesita espacio. Siento que a medida que él se abre el espacio, tiene que desarmar el tinglado en el cual estaba inscrito. Tiene que abrir ese espacio rompiendo las ataduras, y en el momento que rompe esas ataduras empieza a entrar en conflicto con su propio partido. Y tenemos algo que es relativamente sui generis, ¿no? Un partido político que es gobierno y es oposición al mismo tiempo. Siento que el presidente Moreno está muy consciente de la situación que se viene. Él nos ha dicho: yo pertenezco a una línea política determinada. Es cierto que este momento, es muy difícil que este momento, esa línea política logre las adhesiones que habríamos querido antes, es muy difícil. Hay un desgaste ideológico que es absolutamente cierto, pero creo que en este momento, asimismo, se está dando una especie de confrontación en el país. Veamos cómo actúa el presidente Lenín Moreno. Tiene ya una propuesta que ha sido entregada desde una visión heterodoxa de cuáles podrían ser las políticas de salida a la crisis. Este foro que además es muy abierto, y la ventaja de nuestro foro es que tenemos muchísima gente joven. O sea, nosotros somos en este momento alrededor de 30, y creo que de los 30, los 20 son menores de 30 años. Los 20 integrantes del foro, ¿no? Están invitados, chicos y chicas, a pertenecer a este foro. Somos absolutamente democráticos. Pero lo más interesante es que se abre un espacio de discusión y un espacio de disputa. ¿Qué entendí yo con la reunión con el presidente? Que la política económica es un espacio de disputa. Que si nosotros no abríamos el espacio de la economía heterodoxa, los no liberales nos llevaban la partida. Los no liberales estaban generando una sensación de crisis que ustedes no tienen idea. Nos estaban vendiendo el hecho de que el país no daba más. Nos decían, utilizando datos de la realidad, y sobrecargaban esos datos de la realidad, nos decían que el país estaba en un escenario pero tan fuerte que solamente la adopción de medidas no liberales podía evitar la catástrofe. Pero eso es falso, pues, absolutamente falso. Es una construcción ideológica desde estos sectores. Y claro, como ellos captan muchísimos espacios en radio, prensa y televisión, el país empezó a entrar en la dinámica y en la vorágine de la crisis, que estamos súper mal, que la situación es cada vez más catastrófica y que si no adoptamos políticas de ajuste, el país se cae. Producto de ello fue el decreto de ajuste pues, que emitió el presidente de la República. Nosotros dijimos al presidente: no, señor presidente, no es así. Hay un plan B de la economía, hay formas de salir de esta supuesta crisis. No, es cierto que tenemos crisis, pero tiene que ver con el capitalismo, pues tiene que ver con las formas que se han dado por la lucha de clases y la acumulación de capital, en definitiva, ¿no? Podemos salir, hay un plan B. Nosotros tenemos ese plan, está en internet, ustedes pueden visitar Foro Economía Alternativa y Heterodoxa y un blog, lo pueden descargar. Estamos absolutamente abiertos a recibir todas las críticas, sugerencias. Es un espacio absolutamente abierto. Si ustedes quieren participar, pueden participar. ¿Qué se necesita? Pensar por sí mismos. Se necesita, chicos, y con esto termino, que ustedes vean al siglo XXI con ojos del siglo XXI. Se necesita que se desprendan de toda esa ideología que les hemos inculcado a nombre de la economía ortodoxa. Necesitamos gente crítica, gente contestataria, gente que sea radical en el sentido de Marx. ¿Saben qué decía Marx con respecto a eso? Decía: ser radical es ir a la raíz de los problemas. Y en la raíz de los problemas siempre está la historia de los seres humanos. Muchas gracias.
vamos a ir a la última charla con César Carranza, quien es doctor en Economía, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y quien nos va a hablar sobre alternativas de deconstrucción a las políticas tradicionales hegemónicas del neoliberalismo. Buenas tardes con todos y todas, colegas presentes aquí. Esta exposición buscará plantear algunos elementos relacionados con las condiciones de posibilidad que permitan identificar la emergencia de una racionalidad o una gubernamentalidad que se pueda ser descrita como post-neoliberal. Creo que de entrada vale plantear que en el juego de la política y en particular en el tema de la política económica no se puede contentar a todos. Esos diálogos necesariamente van a decantar en beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y que efectivamente la política y la economía es un espacio plenamente de disputas y que de una u otra manera esta apertura o este llamado al diálogo, lo que ha devenido, a mi modo de entender, es el posicionamiento de un discurso más convencional de corte neoliberal, muy ortodoxo, un discurso que no solo ha sido posicionado desde la derecha, por poner un calificativo, sino en el que también la llamada izquierda, los movimientos sociales, han instrumentalizado la posibilidad de que ese discurso emerja y aparezca con fuerza. Un discurso que actualmente comienza a deslegitimar la presencia de lo público, la importancia de lo público, la importancia de la acción gubernamental. En esta exposición se partirá de la reflexión respecto al neoliberalismo, su particularidad, sus condiciones de emergencia y las matices que el neoliberalismo puede tomar. Una genealogía del neoliberalismo como la planteada por el filósofo Michel Foucault en su seminario El nacimiento de la biopolítica de 1979, nos invita a tener una lectura diferente a la convencional que se suele tener respecto al neoliberalismo. Si el neoliberalismo en un aspecto económico es un Smith revisitado, por decirlo, donde el mejor Estado es el menor Estado, donde el laissez-faire es el predominio de la acción pública, donde en lo económico es traducir a la sociedad, o que la sociedad devenga en mercado, un mercado total, donde todos actuamos como mercaderes, tal cual como lo fuera formulado por Smith, y que en lo político el neoliberalismo implicara una suerte de un gulag total, global, un control donde bajo una pseudo libertad nosotros nos movemos bajo una noción de unidimensionalidad, donde el consumo marca la actitud de la vida, donde somos mejores mientras más tarjetas de crédito tengamos, mientras más canales de cable tengamos, cuando más parejas tengamos. Un mundo marcado por la cuantificación permanente. Si el neoliberalismo fuera eso, dice Foucault, no sería más de lo mismo que sucedió hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años, hace 30 años. Hay que ver al neoliberalismo en su particularidad, en su especificidad, en las condiciones que lo permitieron emerger con una nueva ratio global, una nueva ratio que se impone globalmente. Después de rastrear Foucault la emergencia del neoliberalismo, el famoso coloquio Walter Lippmann de 1939, después de identificar las dos vertientes principales, la escuela de Friburgo o los ordo-neoliberales alemanes, y de plantear la otra lectura, la cual también la denomina en algunos momentos como el anarco-neoliberalismo norteamericano, Foucault nos llega a plantear de que en ese neoliberalismo lo que estamos definiendo, lo que busca devenir ese neoliberalismo, es una suerte de liberalismo positivo. Todo lo contrario a lo que se puede pensar. Un liberalismo sin laissez-faire. Un liberalismo donde el Estado participa para promover e impulsar
la forma empresa, la competencia, donde la sociedad en sí mismo deviene en empresa y donde el ser humano va a devenir en empresario de sí mismo. Un mundo donde la axiomática de la economía convencional, esa idea de medios fines, esa axiomática es metida a la cama, a los aspectos individuales de la vida. Los seres humanos, como serpientes neoliberales, estamos todo el momento buscando capitalizarnos para mejor vendernos en una sociedad que Deleuze llamaría la sociedad de control, pasando del topo disciplinario a la serpiente neoliberal, aquella serpiente resbalosa que permanentemente se está vendiendo. Un nuevo liberalismo que considera, a diferencia del pensamiento liberal y económico clásico, el direccionamiento del Estado como un factor central para facilitar el funcionamiento adecuado del mercado. Un nuevo liberalismo sin laissez-faire. De esta manera corresponde a un ajuste del ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. Asimismo, siguiendo a un autor colombiano que es Puello Socarrás, se puede plantear que el neoliberalismo constituye un proyecto político, económico de clase que tiene una dimensión estratégica expresada en la preponderancia del capital, particularmente el capital financiero transnacional, sobre el trabajo. Asimismo, el neoliberalismo tiene una dimensión instrumental o táctica, cuyos planteamientos más convencionales y ortodoxos se manifiestan en aquel decálogo del consenso de Washington y luego en el post-consenso de Washington. Otro elemento a considerar es que el neoliberalismo no es una ideología monolítica y estática, sino por el contrario, compleja, dinámica y resiliente, capaz de resistir a los embates ideológicos, a las crisis epistémicas, a los movimientos contrahegemónicos y a la evidencia empírica en su contra. De esta manera, el neoliberalismo ha pasado por un proceso de renovación ideológica y política, de bifurcación y difracción, que en muchos casos deviene en un nuevo neoliberalismo, reformado y macullado con rostro humano, donde el Estado interviene activamente para superar los inevitables fallos del mercado, promoviendo cambios en el terreno de las políticas públicas, económicas y especialmente la incorporación de medidas sociales frente al viejo neoliberalismo del pasado, manteniendo no obstante intacto los núcleos duros fundamentales de su proyecto político, que se presenta como un paradigma de desarrollo, un desarrollo de talla única que borra las particularidades, las necesidades y las aspiraciones específicas de los pueblos, de las sociedades, de los países. Esta capacidad de resiliencia del neoliberalismo y sus transformaciones ha llevado a algunos discursos a concluir de manera ingenua o apresurada su superación y desaparición. Varios modelos y proyectos políticos que ahora se definen como post-neoliberales, en esencia, elementos ontológicos y epistemológicos, así como tácticos expresadas en las políticas públicas, en el fondo no se diferencian de los elementos sustantivos, de la lógica, de la racionalidad y de la dinámica que impulsa el proyecto neoliberal. Este es el caso de la implementación del régimen del buen vivir en Ecuador. Planteados estos elementos conceptuales introductorios, la pregunta que cabe hacerse en este momento, en el marco de esta mesa redonda, es si en los últimos años se ha implementado en el Ecuador o la región un modelo económico alternativo post-neoliberal. Hace ya 10 años, la Constitución definió el sistema económico del Ecuador en su artículo 283 como social y solidario, estableciendo a la solidaridad como el valor central del sistema económico, el cual debe regir en las diferentes formas de organización económicas, allí reconocidas la privada, la mixta, la popular y la solidaria. Una descripción que rompía esa vieja tradición de entender al país
movido bajo una lógica de economía social de mercado. Esta definición del sistema económico corresponde a una visión plural de la economía, cercana más al sustantivismo propuesto por Karl Polanyi. Estableciéndose económico está incrustado dentro del sistema social y donde las relaciones de mercado son una más de las diversas formas de integración económica, por lo que la llamada racionalidad económica y esa dicotomía que nos meten como régimen de verdad de medios fines propuesta por la axiomática de la economía convencional y soporte de la ontología neoliberal no son universales. Esta aspiración expresada en el texto constituyente busca construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia más que la sola eficiencia del sistema económico a nivel general. Esta definición constituyente es un intento de promover a nivel doméstico una economía, o fue un intento de promover a nivel doméstico una economía que trasciende el modelo neoliberal convencional, una alternativa y por sus formulaciones y por las formulaciones de los propios ideólogos y académicos que estuvieron detrás del discurso constituyente, como una alternativa civilizatoria postcapitalista. No obstante, los esfuerzos realizados para promover, por ejemplo, la economía social solidaria aquí en el país continuaron siendo insuficientes, limitados, poco articulados para dinamizar el sector y transformar las relaciones y estructuras tradicionales en el proceso económico. Más allá de la recuperación de la presencia de lo público en la vida de las personas y los evidentes logros e impactos a nivel de las prestaciones sociales, especialmente en el ámbito de la cobertura, que se tradujo en mejoras de varios indicadores sociales y económicos. Cierto es, indicadores sociales y económicos que se quedaron estancados a raíz de los problemas globales, a raíz del 2014, a raíz de la pérdida de la aceleración, a raíz de esa disminución del boom de los commodities. El modelo implementado durante los últimos 10 años no representó una ruptura con la racionalidad neoliberal, una transformación de carácter estructural y de las relaciones de producción existentes, una transformación de carácter estructural y de esas relaciones de producción, manteniéndose las lógicas de acumulación heredadas del neoliberalismo. Un modelo que, en términos globales, presenta varios indicadores positivos, sustentado inicialmente en un dinamismo inyectado a la economía por la acción del Estado, en los mayores niveles de consumo interno, ya sea por cierto incremento de la capacidad adquisitiva, especialmente de los trabajadores, mediante procesos de endeudamiento familiar y financiarización. En su implementación y operatividad del régimen del buen vivir existen contradicciones que han llevado a varios autores a ver una transición dentro del concepto e implementación de la política del buen vivir, en la utilización instrumental del mismo como un dispositivo de gubernamentalidad, pasando de ser descrito como una alternativa civilizatoria postcapitalista a una estrategia de desarrollo de corte estatista, pragmática y modernizadora, funcional a las dinámicas del neoliberalismo, un nuevo desarrollismo atrapado en un laberinto de una renovada dependencia de extracción de recursos naturales, un neoextractivismo, nuevas dependencias y la reprimarización de las exportaciones en la economía. Este esquema de intervención del gobierno, amparado en el principio del buen vivir, puso de manifiesto por parte del Estado una lógica de gubernamentalidad en la medida en que los discursos del buen vivir generaban una puesta en escena de dispositivos que estaban buscando la regularización, la normalización y disciplinización de las relaciones dentro de los diferentes campos gubernamentales, a través de la creación de varios cuerpos legales y de la institucionalidad para el efecto.
Asimismo, este concepto fue instrumentalizado dentro del discurso propagandístico, buscando dar sentido, valor y justificación a la acción pública. Esta manera de gobernar no terminó de consolidar y en algunos casos de iniciar las transformaciones en las relaciones y estructuras tradicionales tanto en lo político como en lo económico, ni tampoco aún se convirtió en una verdadera expresión de una nueva alternativa civilizatoria. Planteado el carácter instrumental y gubernamental del buen vivir, donde su implementación durante los 10 años no correspondió a una alternativa post-neoliberal, la pregunta que queda es la de identificar las perspectivas que se desprenden del actual gobierno. En su búsqueda de alcanzar mayores niveles de legitimidad, el actual gobierno optó por demarcarse de las políticas y del estilo del gobierno precedente, deslegitimando su accionar, sus relaciones y su lógica. En este proceso, el gobierno asumió la agenda política del candidato perdedor a través de la realización de una consulta popular que como objetivo principal tuvo el de liquidar políticamente a su precedente. Este proceso fue promovido a través del diálogo con diferentes actores, incluyendo a sectores de izquierda que se distanciaron del gobierno anterior, como también se incorporó dentro del diálogo a los grupos tradicionales de poder político y económico, una senda que actualmente queda poco clara y que no nos revela claramente cuál va a ser el camino a seguir. No obstante, ya para concluir, ya que me dan poco tiempo, de los elementos que se desprenden un poco de lo que está sucediendo, para mí es muy emblemático. En el mismo momento en que estaba llegando aquí con una marcha del movimiento indígena, bajo el eslogan diálogo con resultados, ese mismo momento se estaba reuniendo el actual gobierno con el Foro Económico Financiero en la ciudad de Guayaquil y adoptando en muchos puntos la agenda más convencional del neoliberalismo. Elementos como el dinero electrónico, por ejemplo, elementos como que dentro del discurso mismo se refleje la posibilidad de tener un acuerdo comercial, iniciar negociaciones de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, anterior caballo de batalla de la izquierda y de los movimientos sociales, nos hacen referencia que muy probablemente lo que va a devenir aquí es una agenda de la más convencional, más neoliberal y lamentablemente instrumentalizada por sectores sociales y por partidos políticos de izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Voy a hacer un breve resumen para los que llegaron recién de los elementos principales de las ponencias y luego les voy a comentar algunos elementos para las preguntas, para las inquietudes. Bueno, empezamos con John, quien nos habló de la década desperdiciada, nos presentó algunos indicadores, habló de una economía estancada, del coeficiente de Gini, que se ha mantenido en los niveles hasta el 2011, planteó una preocupación por la cobertura de las reservas, planteó también la necesidad y mencionó algunas de las propuestas que han venido trabajando sobre cambio de matriz productiva, planteó también el hecho de tener nuevas formas productivas desde lo popular y nos invitó a ver sus propuestas en el blog La década desperdiciada. Perdón por el resumen corto. Luego Guido Duque nos habló desde economía primario productiva, que es la economía ecuatoriana, de economía rentista, el poder en pequeñas élites, el hecho de que no hay recetas ni panaceas, el ciclo histórico del Ecuador en que caen los precios de las materias primas y entramos en crisis,
la necesidad de tener investigación, innovación y desarrollo, encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con efectos en empleo. Nos habló también de la estructura productiva, del desarrollo endógeno y del país que queremos. Pablo Dávalos nos contó algunos hechos a raíz de su participación en el Foro de Economía y Finanzas Públicas, donde participan particularmente la deuda, perdón. Sí. Nos contó algunos hechos a raíz de este foro de economía y finanzas en el que no participa, claro. Se planteó este foro alternativo con Fidel Márquez y nos comentó algunos de los elementos que se discuten desde el siglo XIX, como el equilibrio general, el agente representativo, el tema de los costos marginales, y nos planteó también algunas de las propuestas que están planteando, desde tener en cuenta, por ejemplo, que la información ahora es uno de los elementos que existe en la economía, la posibilidad de plantear el ISD como un encaje que se devuelva, y nos invitó al Foro de Economía Alternativa para justamente, que ya se reunió con el presidente, para plantear detener el discurso de la austeridad y, entre otras cosas, también plantear alternativas a algo que el presidente llama, de acuerdo a lo que Pablo nos contó, desgaste ideológico del socialismo. Y invitó a ser parte de este foro de economía alternativa. César Carranza nos habló de que no se puede contentar a todos, nos habló desde cómo hay una vuelta del neoliberal muy ortodoxo, cómo César nos habló de algunas cosas, cómo se ha deslegitimado también la acción de lo público, cómo se puede instrumentalizar también a ciertos grupos de izquierda, cómo se repiensa el neoliberalismo no solo desde lo que se conoce tradicionalmente, sino desde la cuantificación y lo que él llama que el neoliberalismo entre a la cama de las personas como una serpiente neoliberal. Y también nos habló de la preponderancia del capital financiero, el Estado para evitar fallas de mercado, pero se mantienen núcleos duros en el modelo económico. Y en la última parte nos planteaba el hecho de que no hay una senda clara en el gobierno actual de hacia dónde se quiere ir. Hay una agenda más convencional que él teme que se guíe hacia el neoliberalismo. Perdón por los resúmenes, si omití algo importante podrían volver a mencionarlo cuando les corresponde la parte de preguntas. Quisiera simplemente hacer una invitación a que todos puedan, no todos podemos recoger porque no vamos a alcanzar para todos, pero sí podemos recoger unas 4 preguntas en esta primera ronda, entendiendo, y yo quisiera como partir de algo que es como contradictorio, porque casi todos los panelistas desde una visión heterodoxa han hablado del cambio productivo, han hablado del cambio de matriz productiva, de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Pablo también nos habló y también nos habló de los problemas que plantea el mantener un tipo de cambio fijo extremo como es la dolarización. Y en ese sentido, cuando decimos lo que se ha hecho en estos últimos años no sirve para nada y volvemos a retomar parte de este discurso, genera una confusión entre quienes no son economistas. Y yo planteo ahí que si uno quisiera ver con relativa objetividad algunos de los elementos, uno debería primero tener en cuenta que no puede agrupar a todos los gobiernos progresistas de la misma forma, porque no todos aplicaron políticas económicas, por ejemplo, activas. Y en ese sentido, tampoco podemos reconocer o dejar de mirar que si bien esas políticas activas se mantuvieron en los años del gobierno de Correa, en los últimos años también hubo un giro evidente hacia la derecha, en el cual
se desreguló a la banca, se plantearon acuerdos comerciales y se implementaron los acuerdos de público-privados. Y lo que hace en este momento Moreno es una continuidad de ese modelo. Y de alguna manera deslegitimamos algunos otros elementos positivos de lo que sí se realizó. Entonces, ¿hasta qué punto no nos estamos pisando o dinamitando nosotros mismos el propio discurso heterodoxo alternativo cuando volvemos a retomar cosas que tal vez se hicieron mal o hay que corregirlas, pero que en el fondo estamos hablando de lo mismo? Hay un problema estructural en términos de repartición de poder, hay un problema estructural en términos del tipo de cambio que maneja esta economía y el tamaño de la economía, que también es otro de los elementos importantes. En esos marcos, simplemente los dejo en la mesa para que ustedes puedan hacer unas preguntas. No sé si alguien nos puede ayudar, por favor. Aquí, ahí, aquí, uno de los dos. Ok, vamos a recoger estas, sí. Vamos, gracias. El señor de terno, de atrás y luego los chicos de adelante. Bien, buenas tardes a todos los oyentes del Paraninfo del Milagro. Señor economista Nancy Medina, decana en la facultad, economista Duque, y a usted particularmente por hacer este tipo de conversatorios y de mesas redondas con respecto a lo que acontece, a lo que ya está bastante trillado, economista Medina, esto de la década perdida. Y me refiero como primera autoridad de esta unidad académica. Decía el primer expositor, y mostraba con sobrada razón, ¿no es cierto?, índices, evoluciones y todo lo que implica al respecto. ¿Qué ha acontecido en todo este escenario? Economista King, usted como coordinadora de esta mesa redonda y como ex funcionaria de ese gobierno, ¿no es cierto?, donde que se ha allanado de alguna manera alguna situación con respecto a este tipo de situación. Hay la posibilidad de que se ha reunido el economista Cajas, debo entender, con el economista Alberto Acosta, ¿no es cierto?, y se habla del tema Padines. Yo quiero hacer una pequeña síntesis. ¿Qué pasó en la alcaldía del señor Moncayo? Para ser exacto, año 2005, economista King. Se recuperó al informal de las calles del distrito metropolitano de Quito. Y este alcalde, un concepto militar y todo lo demás, construye 7 centros comerciales populares de la ONU. Un ejemplo pero patético, ¿no es cierto? ¿Qué implicó? De que ¿quién financia esa construcción? Banco Solidario, Santiago Rivadeneira, sobrino de Rivadeneira Troya, es alto funcionario en algunos regímenes democráticos acá. Y es imperativo hacer eso. En aquella época se le cobra a ese comerciante informal que solía hacer tejidos, vender brasieres, vender interiores, a una tasa de interés del 21,80%. Un local comercial que era de 2,50 de frente por 3 de fondo y 3 metros de altura. ¿Qué ha acontecido a la presente? Se está cayendo el proyecto, porque ya no vende. Y aparece una competencia completamente paralela. Entonces, economista Cajas, ya está bastante trillado el tema de las páginas, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Implica de que aparece Banco Pacífico, un banco mixto, público-privado, con el crédito emprendimiento, porque así lo orientó Rafael Narciso Perfecto Correa, ¿no es cierto?
y de la mano de Lenín Moreno. Y suena bastante irónico porque como él no había economista de pacotilla, economista de último. ¿De acuerdo? Ha sido duro en sus términos, permítame, señora coordinadora, también reciprocar con la altura que usted y yo nos caracterizamos. ¿Qué implica? De que el crédito de emprendimiento al 1125 para microempresas. ¿Qué pasó con el crédito 555? ¿Por qué quebró Banco de Fomento? Por favor, sí. ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Qué va a hacer Ban Ecuador? ¿Qué institución financiera va a asumir? Y para concluir, economista Dávalos, aquí no se le mienta al educando, no se le levanta una expectativa en lo que tiene que ver con desarrollo económico. Aquí no se miente. Aquí se dicen las cosas por su dimensión real. Muchísimas gracias al economista Carlos. ¿Por qué para no hacer más eficiente el tiempo no lo hacemos por escrito? Yo creo que eso sería lo ideal. Debe ser más cortas las preguntas, por favor. Y por eso, una pregunta muy corta. A mí me preocupa profundamente la discrecionalidad que hacen con respecto a lo que significa crisis. Yo creo que si una persona va a su casa y no encuentra un plato de sopa ese día, para él hay crisis. Y si 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, para ellos hay crisis. Entonces quisiera que ustedes definan con claridad qué es crisis, porque yo escucho mucho y resulta que no hay una definición clara de qué es crisis. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es para el docente John Cajas. Él define el Ecuador, o sea, hace una previsión de la crisis mediante un análisis sistémico de la conjunción de varias variables macroeconómicas. Yo quiero direccionarme con la variable de la deflación. ¿Usted considera que un 0.20% es razonable para inmiscuirla en un proceso para la descripción de crisis, cuando para el país la inflación es irrelevante, dado que el país no emite su unidad monetaria nacional? Y por ende el gobierno no transfiere el impuesto inflacionario a sus ciudadanos. La inflación está para la producción nacional, y si existe inflación es porque existe un estancamiento de la producción nacional. Dados, en este caso yo tomé los choques exógenos, pero hay una rehabilitación de esos choques exógenos con respecto al precio del petróleo, que ya están estabilizándose los precios, que hoy en día hay cotización de $62. Y se prevé para este año un crecimiento económico de un 8% de crecimiento. Vamos a empezar el revés. A mí me han consultado si la economía popular solidaria tiene futuro en nuestro país y qué hay que hacer. Yo soy muy convencido de que otras economías, otras formas de economía, no solo que están vigentes en alto impacto, sino que son una alternativa efectiva para la crisis civilizatoria en la que nos ha puesto la modernidad capitalista. Otras alternativas económicas como la social y la solidaria, como la economía comunitaria, no solo constituyen un espacio de sobrevivencia, de acción, de intervención, no solo es un facilitador de procesos sociales, sino que también permite la reproducción social, material, cultural de la vida. Creo que lo que hay que hacer es muchísimo acá. Lo que se hizo anteriormente fueron algunos pasos. Creo que hay que repensarla desde lo conceptual, desde lo ideológico, también que involucran estas otras economías y generar espacios más amplios de discusión. Estas otras economías cada vez se van fortaleciendo o se fortalecen cada vez más desde las propias prácticas. Conocer con mayor profundidad esas prácticas, esas dinámicas, esas racionalidades.
Yo coincido con esa utilización estratégica del concepto de crisis y esos conceptos de década perdida o década desperdiciada, porque si vemos los datos, nuestra economía pasa de 46.000 millones en el año 2006 a más de 100.000 millones en el año 2017. La pobreza pasa del 60% al 25%. O sea, no sé si una economía en 10 años más que se duplica y reduce la pobreza a esos niveles, no sé si sea conveniente llamarle década desperdiciada, no sé. Creo que tenemos problemas, evidentemente, son problemas estructurales, pero no sé hasta qué punto ese concepto de crisis es una cuestión ideológica. Yo he visto y he confrontado mucho a los neoliberales y a la visión contable que tienen los neoliberales con respecto a la noción de crisis. Ellos plantean un escenario catastrofista para generar una especie de animadversión con respecto al Estado y desmantelar el Estado. Y sobre ese desmantelamiento del Estado permitir la operación de grupos de poder, porque ellos representan a grupos de poder. Con respecto a las mentiras en la economía, realmente yo utilizaba una expresión cortés, por decirlo menos, porque el discurso económico ortodoxo es absolutamente inconsistente. Absolutamente inconsistente. No hay nada en ese edificio conceptual que no se sostenga, sino es desde una especie de escolástica. Los conceptos fundamentales del discurso ortodoxo están mal. Es necesaria una revisión a profundidad de toda la economía, por eso estamos planteando una discusión heterodoxa. Pero aquí tengo otra pregunta también con el hecho de la matriz productiva. Creo que ese es otro concepto del siglo XX. Creo que el siglo XXI está por otro lado. El siglo XXI está por el lado de la sociedad de información. No sé cuántos debates hayan habido aquí en esta facultad sobre las criptomonedas. No sé. Pero ahí está el futuro. Chicos, si ustedes se dedican a hacer minería de criptomonedas, ustedes pueden ganar dinero. O sea, de verdad. Imagínense ustedes emisión monetaria desde la gente, desde la sociedad. Ese es un concepto absolutamente nuevo, que no existía antes. Yo les hablaba de los costos marginales cero. Los celulares Samsung tienen el sistema Android. El sistema Android tiene costo marginal cero. No pagamos por ese sistema operativo porque es gratis. Los cajeros donde sacamos el dinero están sustentados en un sistema que se llama Linux y no se paga por ese sistema. Y a pesar de eso los bancos te cobran el servicio, ¿no? Estamos entrando en un mundo diferente. Y yo pienso que el concepto de matriz productiva es un concepto del siglo XX. Necesitamos otro concepto, el concepto de la sociedad de la posescasez. El problema de la sociedad de la posescasez ya no es la pobreza, es la abundancia. La pobreza se convierte en fenómeno político. Hay pobres no por razones económicas, sino por razones políticas. Y eso me parece interesante de que podamos abrir el debate para eso, ¿no? Y con respecto al sector agrícola, el sector agrícola está atravesado por la globalización de la economía. El sector agrícola está atravesado por el agrobusiness, el sector agrícola está atravesado por el agronegocio y entre ellos las ingenierías genéticas, los transgénicos, etc., ¿no? Yo creo que se necesita un debate sobre eso, sobre qué tipo de sector agrícola necesitamos. En la Constitución prohíbe los transgénicos, pero nosotros tenemos que en nuestra sociedad se comercializan transgénicos y no sabemos todavía los efectos de los transgénicos sobre la salud humana. Y vean ustedes una cosa que me parece muy interesante. La principal causa de mortalidad en el país, este dato, es la diabetes. Y es la principal causa de mortalidad por los procesos de transformación capitalista justamente en el agro. El presupuesto de agricultura para este año es exactamente igual que el presupuesto para la Función de Transparencia y Control Social, 286 millones de dólares. Y con ese presupuesto queremos firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que tiene política, al menos a nivel agrario, de protección, y firmamos un TLC con los europeos que tienen la política agroalimentaria común con más de 300.000 millones de euros en presupuesto. No hay presupuesto para el sector agrario, no existen políticas agrarias, las políticas que existen son muy fraccionadas, muy segmentadas, y eso forma parte de nuestra realidad. Bien, muchas gracias. Listo. Bueno, la pregunta que me ha tocado, ¿qué sectores son los que permiten dinamizar la economía y qué encadenamientos producen?
En general, analizando justamente la estructura de la economía ecuatoriana, tenemos que encadenamientos justamente que producen un crecimiento de la economía más importante en función de su relación hacia adelante y hacia atrás de la economía. Están todo el tema agrícola, de la cría de ganado, la parte de la acuicultura, la pesca, el camarón, la producción de madera y los derivados. Es decir, estos tres sectores son muy importantes justamente en la generación de crecimiento de la producción hacia atrás y hacia adelante. Y también tenemos por otro lado el tema más industrial, que está la fabricación de los metales comunes, las industrias manufactureras y también, como lo había mencionado y le había dado mayor importancia, el tema de la energía eléctrica, ¿no es cierto? La generación de energía eléctrica ha permitido justamente crecimientos importantes y encadenamientos productivos. Entonces es importante que esto podría lograr procesos de dinamización de la economía y lograr generar, ¿no es cierto?, los recursos necesarios justamente para poder después, ¿no es cierto?, generar otros cambios necesarios en la estructura económica. Y igual también nos pareció muy interesante las intervenciones. En general también tenemos el tema de muchas veces, ¿no es cierto?, también para entender la economía también tenemos que ver justamente el tema de la historia. Vemos ahorita que justamente una de las criptomonedas prácticamente entró justamente en un proceso de burbuja especulativa que lo hemos visto desde la época de la crisis de los tulipanes, ¿cierto? Un auge y una caída, ¿cierto? Entonces eso es vigente. Hay temas que no cambian, ¿no es cierto? La estructura humana, el pensamiento humano, la especulación sigue estando presente. El ser humano sigue siendo ser humano y vemos que las crisis han sido recurrentes y eso está desde que la economía entró al proceso del capitalismo. Tenemos procesos especulativos que nos explica el proceso también histórico. Y el tema de la generación de los valores de cero, justamente desde el marxismo, Echeverría ya venía trabajando justamente el tema de la renta tecnológica. Entonces, son pensamientos justamente del siglo XX que siguen teniendo vigencia ahora. Muchas gracias. Bien, respecto a si el tema de las pymes es trillado, sí, en efecto es trillado, y es trillado porque es un problema estructural. Entonces va a ser un problema que deberemos seguir estudiando, sobre todo porque el 70% del empleo, más o menos, está concentrado en empresas que van de 1 a 9 trabajadores. Entonces, si nos interesa crear políticas que contribuyen a las grandes mayorías, me parece que el tema de las pymes tiene que seguir siendo abordado porque no ha sido solucionado. Entonces, reconozco, es un tema trillado, pero no por ser trillado creo que deberíamos dejar de analizarlo porque es urgente. O sea, el 70% de la gente está ahí y cuando uno ve los datos de empleo resulta ser que los ingresos laborales que caen más durante la crisis son precisamente esos, los ingresos de las pymes. Entonces, sí, es trillado, pero creo que amerita continuar analizando. Voy a ir directo al tema de la deflación, si es que es relevante o no para la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana está dolarizada, pero no por eso significa que no sigue teniendo fenómenos monetarios. Entonces, yo en lo personal, no en lo personal, sino que leyéndolo y conversándolo con muchas personas, la deflación tal vez es un reflejo de caída de demanda agregada. Entonces, tal vez caída de demanda agregada causada por una caída del ingreso disponible causada por una caída de los salarios. Entonces, tal vez la deflación sea más bien el reflejo de otra variable económica que está cayendo, aparte de la posible falta de liquidez. Posible, digo yo, porque obviamente, no sé si ustedes sepan, resulta ser que las metodologías para estimar la masa monetaria del Ecuador tienen muchos problemas. Se usan metodologías muy similares, por no decir casi las mismas metodologías que las que teníamos en época de Sócrates. Muy similares. Entonces resulta ser que no tenemos la capacidad de entender bien cuál mismo es la masa monetaria. Pero yo diría que sí es un reflejo de crisis por el lado de contracción de la demanda agregada. Habría que discutirlo más a fondo, pero bueno. Respecto al tema de la crisis, ¿qué es la crisis? Creo que vale la pena, y voy a dar esta pregunta que me parece crucial, con la misma idea de qué es la heterodoxia. Sería bueno, y realmente agradecería que el foro alternativo y heterodoxo nos diga a cuál heterodoxia corresponde. Porque el pensamiento económico heterodoxo no es uno. No sé si estamos hablando de una heterodoxia schumpeteriana, una heterodoxia no schumpeteriana, una heterodoxia neoricardiana, una heterodoxia marxista, una heterodoxia neomarxista, o tal vez una heterodoxia post-keynesiana. Y dentro de una heterodoxia post-keynesiana, no sé si será una heterodoxia calestiana, una heterodoxia caldoriana,
una heterodoxia a los Rapa, a los Robinson, a los Garinani, otras veces que es alguna mezcla con Minsky. Es decir, la heterodoxia como pensamiento económico tiene muchas ramificaciones. Entonces, cada vez que yo escucho el pensamiento heterodoxo, y mis disculpas por decirlo, pero a mí me causa un poco de preocupación no saber exactamente a cuál heterodoxia, o si es una combinación de pensamientos heterodoxos, que también puede ser. Sin embargo, sería bueno saber a cuáles, ¿no? Cuáles pensamientos heterodoxos. Al menos con los neoliberales, yo estoy tranquilo porque sé que ellos no representan nada, o sea, no son ni siquiera neoclásicos, son más bien teólogos. O sea, en el caso de los neoclásicos, de los neoliberales no me preocupa mucho, pero en el caso de los heterodoxos sí, por toda esta mezcla de posibilidades que no dan claridad precisamente del problema de qué es la crisis. Yo al menos quiero usar una definición mucho más convencional de crisis, que no es neoclásica, sino que es una definición, bueno, me reservo la fuente para que la busquen. Pero básicamente la crisis puede entenderse como la interrupción temporal del proceso de acumulación de capital. Ese proceso temporal de interrupción del proceso de acumulación de capital implica la caída tanto de lo que podríamos llamar el capital incorporado utilizado para obtener medios de producción como para obtener fuerza de trabajo. Y entonces la caída del capital que implica fuerza de trabajo implica la caída de los salarios. Y eso implica la caída del empleo. Es decir, la definición de crisis que yo adopto es la de una situación en donde todo el proceso de acumulación capitalista demuestra estancamiento. Entonces no solo es una variable, no es que hay caída del PIB en trimestre 3, trimestre 4, esas tonterías a mí no me interesan. A mí me interesa ver la caída o el estancamiento general del proceso de acumulación capitalista. Y repito, eso tiene una fuente más, que no es solamente heterodoxa. Tengo mi fuente, pero me la reservo para que la busquen. Y finalmente, me han planteado, bueno, también quería hacer mención al hecho de si los conceptos del siglo XX ya no son útiles para entender el siglo XXI. Como bien se dijo hace un momento, las criptomonedas. Ustedes no sé si sepan, la Bitcoin, que es la criptomoneda por excelencia, hasta noviembre-diciembre de este año que recién pasó, llegó a más o menos $20,000 la unidad. Ahorita está a 6,000 en enero de 2018, al menos hoy de mañana que revisé para una clase. Entonces, estamos viendo que la criptomoneda que ofrecía alternativas, incluso a Venezuela se le abrieron las posibilidades de crear su propia criptomoneda por este aumento exponencial, ese sí exponencial, pues resulta ser que ya se está hundiendo. Y aquí me vuelve a hacer de acuerdo al concepto del capital ficticio. El concepto del capital ficticio que está en el tomo 3 del Capital de Marx, que es un texto de 1894, pero que sin embargo, aún así creo que da ideas más o menos para entender este tipo de surgimientos de burbujas especulativas. Entonces yo al menos mantengo mi duda de si realmente los conceptos del siglo pasado o de hace 2 siglos no son útiles. Otra cosa es que necesiten ser mejorados. Es más o menos como pasa en física. El hecho de que la relatividad replantee la mecánica de Newton no invalida la mecánica de Newton, simplemente la mejora. En ciencias sociales tenemos la mala costumbre de querer reconstruir los conceptos desde cero. Yo más bien creo que toca ser un poco más cauto y escoger a los pensadores desde los cuales uno se va basando. Respecto a la idea de década desperdiciada, ¿saben ustedes que la Comisión Nacional Anticorrupción dijo que se fueron por lo menos $35,000 millones en estos 10 años de robo? Dicen. Eso implica a que cada familia ecuatoriana de un promedio de 5 personas se le robó como $11,000. Si eso no es desperdicio, tal vez es robo. Pero aparte de eso, tomemos en cuenta que en los 10 años el sector público no financiero llegó a tener más de $250,000 millones. Solamente el sector público llegó a tener el equivalente a 2 Ecuadores modernos y más. Tener tanta plata en las manos y no haber transformado la crisis productiva, que era el objetivo 10 del Plan Nacional de Buen Vivir, que no se hizo, vayan y vean los indicadores. Para mí sí es desperdicio, o sea, perdónenme, pero para mí eso sí es desperdicio. Y finalmente, haciendo alusión a una pregunta que me han escrito, si fuera presidente, quería inmediatamente para superar el problema de liquidez. Espero no ser nunca presidente para empezar, porque aprecio mi vida, pero si llegara, pero si es que tuviera la oportunidad, lo que yo diría es, vean, la dolarización no tiene que ser la panacea. No estoy diciendo que hay que desdolarizar, pero por lo menos cuestionemos el sistema. Por lo menos pensemos un poco más. A ver, ¿por qué dolarizamos el país? No fue por una decisión democrática. Fue una imposición a la fuerza de un grupo de personas que tuvieron el poder. Y esa gente casi me lo dijo en la cara una vez. Ellos porque tuvieron el poder dolarizaron, no porque la economía ecuatoriana lo necesitara. Entonces yo creo que lo primero sería, en época de crisis es mucho más difícil, pero por lo menos cuestionarnos. O sea, la liquidez depende de la dolarización, en efecto. La dolarización depende de la deuda externa, en efecto. Entonces, una economía que se está endeudando a un punto porcentual al mes del PIB, o sea, $1,000 millones, para alimentar a un sector público que gana
En términos de sueldos se gasta casi 900 millones de dólares. O sea, para mí eso es crítico, y yo no soy neoliberal ni neoclásico. Y de hecho yo me atrevo a decir que hasta los neoclásicos son más humildes porque ellos saben a través del teorema Mantel de Bruce-Sommersen todos los límites que tiene su pensamiento. Entonces, yo personalmente diría, hay que ser más humildes, hay que pensar, bueno, ¿cuál es la fuente que me sostiene? Antes de lanzarnos a propuestas. ¿Y por qué digo esto? Porque el Ecuador está lleno de propuestas. ¿Cuántas alternativas hay? Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las bases? Yo me tomé la molestia y la libertad de leer toda la carta que el Foro Alternativo Heterodoxo mandó al licenciado Moreno, al excelentísimo licenciado Moreno. Y en esa carta se habla de que hay evidencia econométrica, evidencia estadística. Sería bueno que se presente esa evidencia para saber hasta qué punto las políticas que se proponen son justas. Porque vean, podemos plantear todas las políticas del mundo. Ahorita lo que deberíamos es primero plantear los grandes temas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la línea hacia donde debemos investigar? Porque vean, en 15 minutos, en 1 hora, en 2 horas no vamos a resolver el problema, pero por lo menos podemos dejar las inquietudes. Muchas gracias a todos ustedes, los que se han quedado hasta el final, sobre todo. Vamos a dar por concluido el evento. Simplemente mencionar algunos elementos. Lamentablemente en el Ecuador la ortodoxia está instalada en el sentido común de las personas, y eso es lo que creen que se debería hacer, y ahí hay mucho por plantear y por deconstruir en este discurso hegemónico. También es cierto que muchos de estos actores que plantean este discurso ortodoxo fueron respaldados o fueron validados por Rafael Correa hace unos 3 años cuando él los invitó a un debate económico y de alguna manera los puso como referentes en estos temas. Quiero dar la bienvenida a todos los espacios alternativos, entendiendo que el enemigo está en otro lado. Y en ese sentido no podemos tampoco ver que hay un auge, por ejemplo, y un fortalecimiento del sector financiero que el último año tuvo utilidades sin igual. Felicitaciones a los decanos de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por organizar este evento y a ustedes por estar presentes. Gracias.